Bienvenidos al curso de Econometría aplicada utilizando R. En esta sesión se abordará el tema del modelo de regresión múltiple. Antes de realizar estadísticos y un modelo econométrico, es necesario identificar un objeto de investigación y a partir de este recopilar información acerca de su comportamiento a través del tiempo, con el fin de identificar algunas problemáticas y con base a estas plantear hipótesis que nos ayuden a entender su funcionamiento. Es necesario también establecer una relación teórica y descriptiva para determinar la metodología de análisis. En economía se pueden identificar diversas relaciones teóricas entre las variables, como por ejemplo en el caso del ingreso, que la teoría keynesiana en un contexto de economía cerrada está determinada por el consumo, la inversión y el gasto de gobierno. El objetivo de una función lineal es encontrar el grado de relación entre la variable endógena y con las variables exógenas x1, x2, xn. Matemáticamente, un modelo de regresión múltiple está expresado de la siguiente forma. Y, que es la variable dependiente, y está en función de las variables explicativas, en este caso son las x, y mantienen un término constante con los términos beta, los cuales indicarán los efectos condicionados de cada variable independiente sobre la variable explicada, que en este caso es y. También beta 0, que muestre el intercepto de una recta de regresión. También en un modelo de regresión lineal se debe de incorporar los errores, los cuales representan la parte de la variable endógena que no explica y no es explicada por las variables exógenas. La forma funcional reducida de la estimación de la regresión múltiple al expresarse en términos probabilísticos debe de incorporar el término de error. En este caso es expresada de la siguiente forma. Y estimada es igual a beta 0 más la sumatoria de beta 1 x ji más el término error. La estimación de una regresión múltiple tiene diversos objetivos fundamentales. Por una parte, es estimar los valores de una variable independiente y estimada mediante la función lineal de cada número de observaciones. También obtener los efectos estadísticos de cada variable independiente mediante la estimación de los coeficientes beta y j sobre la variable dependiente y estimada. Es decir, hablamos del impacto de un cambio unitario de la variable x descontando el efecto de las otras variables independientes. Es estimar la exogeneidad débil. Si alguna de las variables explicativas no contiene información importante, para estimar los parámetros, entonces puede ser omitida o eliminada. La estimación de los coeficientes de regresión parte de los siguientes supuestos. Las variables independientes x son números fijos o bien variables aleatorias x que no dependen del término error. El valor esperado de la variable aleatoria y estimada es una función de las variables independientes xj. Los términos de error son variables cuya media cero y la varianza es constante para todas las observaciones, es decir, se cumple con los criterios de normalidad. Los términos de error aleatorio no están correlacionados entre sí y no es posible hallar un conjunto de números que no sean iguales a 0. Si es el caso, esto probaría la ausencia de una relación lineal entre la variable x. El método utilizado para estimar los coeficientes de regresión múltiple es el de mínimos cuadrados ordinarios. Los coeficientes se obtienen mediante la minimización de los errores o la sumatoria de los residuos al cuadrado, que son iguales a la sumatoria de la diferencia de y estimada elevada a la 2. El desarrollo extenso de los mínimos cuadrados ordinarios es el resultado de la aplicación del cálculo diferencial, donde se debe tener en cuenta un sistema de ecuaciones lineales con incógnitas beta 0, beta 1 y beta 2, y sus resultados son los siguientes. La primera ecuación tiene
algunas variables observadas dependiendo de los coeficientes beta 1 y beta 2 asociados a las observaciones de las variables independientes x1 y x2 y una constante beta 0 asociada al número de observaciones. En la segunda ecuación se puede ver la relación entre la variable independiente y la primera variable dependiente, que es x1, y1, que está explicada por la constante asociada a x1, las observaciones de x1 elevadas al cuadrado asociadas con beta 1 y el comportamiento entre las dos variables independientes asociadas a beta 2. En la tercera ecuación, la relación entre la variable independiente y la segunda variable dependiente, x2, y1, está explicada por la constante asociada x2, las observaciones de x2 elevadas a la 2 asociadas a beta 2 y el comportamiento de dos variables independientes asociadas a beta 1. De la representación de la regresión múltiple se difiere que en el caso de la primera variable independiente, x1 beta 1, está explicada por la misma variable, y en el caso del otro coeficiente está explicada por la asociación entre las variables independientes. En la regresión, los dos coeficientes asociados a cada variable independiente explicarán el comportamiento de la variable dependiente de forma significativa. En la estimación de los mínimos cuadrados mediante notación matricial, podemos ver en esta diapositiva el modelo de regresión lineal de forma matricial, donde se expresan los vectores a estimar de la variable dependiente y, también los vectores de los coeficientes y los errores de mi estimación. La construcción de la variable en su forma matricial reducida es la siguiente, que y estimada es igual a x beta más u. La estimación objetivo del modelo buscará obtener los coeficientes estimados del modelo en relación a las variables independientes para explicar la variable dependiente y estimada, donde la matriz de variables independientes está asociada al vector de los coeficientes estimados beta estimada. Entonces, beta y es igual a la matriz inversa resultando de la multiplicación entre la matriz transpuesta x elevada a la t y la matriz x menos la matriz x elevada a la t multiplicada por el vector y. El coeficiente estimado beta representa el efecto de un aumento en la unidad de la variable independiente sobre la respuesta de y cuando las otras variables independientes se mantienen constante. Los coeficientes obtenidos tienen propiedades esenciales que ayudan a obtener una estadística apropiada y de esto se deduce que la sumatoria de los errores en una serie son iguales a 0. Que la covarianza entre los errores y la variable explicativa a medida que aumenta el número de observaciones es igual a 0. En el caso del sesgo, que es la diferencia entre la media del estimador y el verdadero valor del parámetro, debe estar en torno a la misma varianza. Cuando se realiza la inferencia de un modelo, es necesario verificar la estabilidad de los coeficientes que estos son y expliquen al modelo. En este caso, se busca que los coeficientes se distribuyan como una normal, es decir, la media sea igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1, con el fin de asegurar un comportamiento no errático que genere problemas en la estimación del modelo. En este caso, aseguramos que sean MELI. El análisis de la probabilidad sobre los coeficientes se constituye mediante la t-de-Student con k grados de libertad en la que se establecen dos hipótesis. La hipótesis nula establece que beta 1 es igual a 0 y la hipótesis alternativa expresa que beta es diferente de 0. La distribución del valor de los coeficientes para n mayor a 30 observaciones sigue una distribución t(nk-1) con una probabilidad del 95% que se encuentre en el intervalo de -2 y 2.
Si la t es mayor a 2, se rechaza la hipótesis nula y se puede inferir estadísticamente que las variables independientes influyen en la variable dependiente, es decir, se acepta la hipótesis alternativa. El criterio muestra la probabilidad de que el verdadero valor de beta 1 se encuentre en el intervalo de los coeficientes estimados, betas estimadas y dos desviaciones estándar a la derecha o a la izquierda. Cuando tenemos un intervalo de confianza del 0.05, se plantea que hay un 95% de confianza de que el valor verdadero para cada coeficiente se encuentre dentro del área de aceptación. Una forma de medir el poder explicativo del modelo en el contraste con F es mostrar si las variables explicativas en conjunto explican la variación de la variable independiente. El resultado muestra la proporción en que la varianza de los coeficientes explicará la variación de los errores. Cuando se acepta la hipótesis nula, se debe a dos factores. El primero es que las variables no influyen en esta variable independiente y que existe dependencia no lineal entre la variable explicada y algún regresor. Cuando se rechaza la hipótesis nula en el contraste del test F, muestra que la variable dependiente está explicada por alguna de las variables independientes. Para conocer de forma explicada la variable con poder explicativo relativo de otras variables, es necesario revisar los contrastes individuales mediante la t-de-student. En la aplicación de los contrastes de F se presentan los siguientes casos. Cuando el contraste F es significativo y todos los coeficientes individuales de acuerdo al contraste de la t-de-student también son significativos. En este caso, todas las variables independientes son significativas para explicar el comportamiento de la variable dependiente. Si el contraste en F es significativo y solo algunos de los coeficientes individuales son significativos de acuerdo al contraste de la t-de-student, las variables no significativas deben de ser eliminadas del modelo. Otra solución es realizar una transformación y estimar nuevamente esta para verificar si la relación entre las variables no es lineal. Cuando el contraste de F es significativo y por otro lado, cuando ninguno de los coeficientes asociados a las variables es significativo de acuerdo al contraste T, entonces podría estar presente un problema de multicolinealidad. Esta última es el resultado de una correlación alta entre la variable independiente. Entonces, la especificación del modelo requiere su revisión. El test F muestra la proporción que la varianza de los errores están determinadas por el poder explicativo del modelo. La notación matricial de la prueba muestra que la diagonal de la matriz arroja los valores de la varianza. De esta forma, la distribución de los coeficientes estimados es la siguiente, donde el coeficiente estimado beta estimada y el coeficiente beta están en proporción a la interacción diagonal conocida y esta se comporta como una normal. Haciendo un recuento, se puede decir que para la especificación del modelo, la selección de las variables se realiza con los referentes a la teoría económica. El primer paso es revisar la teoría para constatar las variables relevantes que explicarán el objeto de estudio desde esta perspectiva. Por consiguiente, al realizar una prueba de omisión de variables y hacer un proceso de elección para un modelo estimado. El siguiente paso es plantear una hipótesis nula para la omisión de variables. Posteriormente, es realizar una prueba de contraste F para estimar el modelo explicativo, en la cual el rechazo de la hipótesis nula mostrará que fue omitida una variable relevante. De igual manera, cuando se incluyen variables irrelevantes en el modelo, es necesario realizar algunas pruebas para la especificación del modelo.